Decía Marcelo en la introducción que ustedes se van a ir acá un poco más sabios. No sé si se van a ir más sabios, pero seguramente se van a ir movilizados. Hoy van a escuchar aquí dimensiones y aproximaciones al tema de la pobreza que no ven en televisión y no leen en los diarios. De hecho, si ustedes intentaron instruirse, educarse sobre el tema pobreza en los diarios, se ven a haber encontrado con algunas sorpresas como las que yo les voy a contar ahora. Por ejemplo, si ustedes leían un diario oficialista en el año 2014, iban a ver que estaba todo bien, que andaba todo muy bien, que éramos el segundo país en la región en tema de disminución de la pobreza, que no habíamos esperado que ya se hacía derrame, que la pobreza se reducía y que había bajas en el índice de la pobreza a cada rato. Este diario confiaba en el INDEC. El mismo diario, 3 años después, está todo mal. La idea de pobreza cero no vamos a llegar, está todo mal, una foto en medio de la crisis, todo problema. Macri en un año sumó 1,5 millones de nuevos pobres, nada de pobreza cero, como si eso fuese posible. Sumar así 1,5 millones de nuevos pobres, una cosa ridícula que solamente alguien que está haciendo que está tomando una posición puede afirmar semejante sin sentido, una ridiculez. Pero hay para todos los gustos. Si usted estaba del otro lado y leía el otro diario que era opositor al gobierno en ese momento, lo que iba a encontrar es que es todo un desastre. En el 2014 para Clarín estaba todo mal, la pobreza era 5 veces más de lo que decía el INDEC, superaba el 40%, podría superar el 40%, decían los del Banco Mundial en infinitivo, y cada año la pobreza subía un 20%. Una cosa ridícula también que no puede ser porque en 5 años el 100% del Gran Buenos Aires iba a ser pobre, ¿cierto? Bien. El mismo diario, 3 años después, era toda una fantasía que estaba todo buenísimo, el mismo diario. En el año 2017, Clarín decía, ya está diciendo hoy que hay menos pobres, que hay menos familias pobres, entre 3%, y que en realidad no es pobreza, es otra cosa, pero que no es pobreza, es que se llama exclusión social. Claro. Para evitar quedar así, después de leer todos los diarios, usted llama a los expertos, los profesionales, gente como Eduardo, que es un técnico, especialista, me llama a mí, que soy investigador. Nosotros tenemos paradigmas filosóficos, marcos teóricos, diseño metodológico, fuente de base de datos empíricas, corroborables, contrastables, y le vamos a dar el número preciso. Por eso viene usted a los especialistas, para evitar quedar así. Yo hice este ejercicio que vamos a hacer ahora rápidamente, puede hacerse hoy y da el mismo resultado, pero fue mucho más llamativo cuando yo lo hice en el 2011 o el 2012, que fue el pico de la locura y el sinsentido de las mediciones de pobreza. Para evitar caer en la trampa de los medios, yo fui a las fuentes científicas, metodológicas, verdaderas, las buenas. Y por supuesto arranqué por donde se debe arrancar, por el INDEC, organismo autárquico, autónomo del Gobierno Nacional, depende del Ministerio de Economía. Y esta es la gente que sabe, los que saben calcular. Y ellos me decían en ese momento, para esos años, que la necesidad básica insatisfecha, ya vamos a ver que era 9% de pobres y la línea de pobreza era 6,7%. Datos oficiales que a mí me sonaban como a poquito, por lo que yo veía en la calle, digo, no, esto está muy tirado para abajo, no les creo, esto me están mintiendo, era la sensación que yo tenía. Entonces digo, voy a ir al sector privado, a los más serios constructores de índice de pobreza en el sector privado, que es donde trabaja Eduardo. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, el más serio estudio en el sector privado que existe, y ellos me decían 32%. Che, es mucha la brecha, ¿no? Es demasiada diferencia. Estos están operando. Estos tienen intereses políticos, están operando. Entonces voy a buscar otras alternativas. La Asociación Argentina de Marketing tiene un índice de nivel socioeconómico, me decía 15%, el Centro Nacional de Estudios del Desarrollo, Estudios Avanzados, no sé, en ese momento estaba Kichilov ahí, me decía el 21%, usaban un índice particular, y miren la ensalada de números que tenía. ¿Cómo puede ser posible? Voy a ir a un organismo serio,
internacional para salir del desastre que somos los argentinos. Banco Mundial, 40%. Podría ser del 40%, me decía el Banco Mundial. ¿Cómo es esa brecha tan loca entre el 40 y el 6%? Aparte, esto que parece medio gracioso, en cada punto porcentual que nosotros tiramos al aire van 500.000 personas que sufren. No es tirar un número porque sí, porque podría ser. Voy a otros organismos internacionales con el afán de comparar. La CEPAL decía que éramos Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, que éramos los segundos en el mundo, y ONU, Naciones Unidas, decía que el índice de desarrollo humano que éramos 47 en el mundo. Dios mío. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Si van a tomar café gratis, tienen que responder. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Quién dijo todas? Oscar. El Oscar se ha ganado un bolsón de alimento no perecedero. Oscar sabe que las que son correctas son todas. ¿Por qué? Cada cual lo hace de su punto de vista. Otro bolsón de alimento no perecedero. Hay dos opciones acá para semejante ensalada de números. O los diarios de los científicos nos mienten y nos mienten de mala fe, o, como dice Mario, cada uno ve lo que puede o lo que quiere ver porque está entrenado para ver alguna cosa. Todas son correctas, esa es la respuesta, porque ven cosas distintas, miran al mismo fenómeno desde el punto de vista distintos. De estas dos opciones, como yo soy parte interesada y estoy vendiendo, no me voy a quedar con la primera, yo no voy a decir que los científicos mentimos. Voy a decir que cada uno, vamos a sacar la primera, que cada uno ve la parte que puede o que quiere ver. Bien. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, supongamos que uno va al médico, visita al oncólogo, al traumatólogo y al psiquiatra. Es posible que estos tres facultativos, muy educados ellos, les den diagnósticos distintos. O sea, puede ser que uno le esté diciendo que usted está muy mal y los otros dos le estén diciendo que usted está muy bien, o no. Porque ven cosas distintas sobre... Entonces la analogía médica sirve para entender esta ensalada de números, suponiendo que no hay detrás de ello mala fe. La respuesta bien dicha es: todas son correctas. Bien. Vamos a repasar las dos principales medidas de pobreza que hay en Argentina, que son NBI y línea de pobreza, línea de indigencia. Van a ver que, lejos de aclarar, esto oscurece, se va poniendo cada vez más complicado. NBI significa necesidades básicas insatisfechas. La releva el INDEC a través del censo, nos incluye a todos los argentinos, lo releva cada 10 años, cédula censal, ustedes participaron, y releva 5 dimensiones de la pobreza, 5 necesidades básicas insatisfechas, que son calidad de la vivienda, el techo, la cubierta, las paredes, qué material son, si es tuya, si es alquilada, calidad de la vivienda, releva retrete, excusado, dónde hace el número 2 uno y dónde va lo que uno hace cuando hace el número 2. Releva hacinamiento, si viven más de 3 personas por cuarto, releva asistencia escolar, si los niños de ese hogar en asistencia escolar van a la escuela, y releva dependencia, cuántas personas dependen del principal sostén del hogar. Recuerden esas 5 dimensiones porque son importantes para entender qué está pasando. En los últimos, entonces, recuerden, ¿no? Vivienda, retrete, hacinamiento, educación y dependencia. ¿Qué ven ustedes en esta evolución de los últimos 40 años? ¿Qué se ve? Bueno, en primer lugar, una buena noticia y que estamos mejor. Eso está bueno. En 40 años se ha disminuido muchísimo la pobreza en términos de NBI. Eso es bueno para todo el país, es una buena noticia.
Las líneas de arriba son las provincias más pobres, en rojo el promedio nacional, Córdoba siempre un poquito mejor que el promedio nacional en verde, y abajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal. Primera buena noticia, estamos todos mejor. Bien, hasta ahí vamos bien. Segunda noticia que vemos, las provincias más pobres son las que más han progresado. Las provincias más pobres, ahí hay un ejemplo, se ha reducido 1/3. Eso está buenísimo. Pero los que conocemos las provincias más pobres, bueno, medio como que no, sí, nos suena rarito, pero bueno, a 1/3 es como mucho. Otro dato más llamativo aún es lo que pasa en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los que estamos acá conocen Ciudad de Buenos Aires y realmente no pasó nada en 40 años. ¿Realmente la pobreza en Buenos Aires fue del 7 y 6? Raro, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No pasó nada. ¿Qué pasa con esta medición? Nos lo dice la última lectura. Fíjense qué va a pasar cuando continuemos con la lectura en el año, me tenés que ampliar el año 2020, 2030, 2040. ¿Qué va a pasar? Bueno, las provincias más pobres van a medir 13, 10 y 9, el promedio se va a ir a 7, y en el año 2040 todo el país va a estar en 7%. El gobierno del año 2040 va a organizar una enorme celebración porque se acabaron los pobres en Argentina, sea del color que sea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué va a pasar esto de que nos vamos a quedar sin la medición? La estadística es vieja, sí, es parecido. Se está quedando obsoleta. La medición de pobreza por NBI se está quedando obsoleta. Volvamos a la analogía médica. Ya no mide lo que fue diseñado para medir. Tenemos un termómetro, le medimos la fiebre, le decimos que el tipo está bien y el tipo está deprimido. Tiene una enorme depresión. El termómetro no lo mide. La nueva pobreza, los pobres del año 2040 van a tener vivienda, no van a estar hacinados, van a ir a la escuela y van a seguir siendo pobres. O no, de acuerdo a lo que diga el índice. Algo parecido nos pasa con la medición de línea de pobreza. Esta se mide cada 3 meses, esta se mide si tu ingreso alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. Y miren la evolución a lo largo del tiempo. Los dos picos son las crisis históricas de Argentina, la crisis de la hiperinflación del año 89 y la crisis de diciembre del 2001. En la recuperación por los efectos de redistribución que hicieron Duhalde y Kirchner, es una recuperación económica también, un rebote de la economía después de cada crisis, y a partir del 2006 comienza la locura. Manipulación del INDEC, intervención política, manoseo de las estadísticas, y empieza la fiesta de los números, que es un suicidio estadístico a nivel nacional. Nos dejaron a todos ciegos en materia de toma de decisiones, en materia de pobreza. Nunca más pudimos saber, hasta ahora que estamos tratando de recuperarlo, cuánto y cómo eran los pobres. Realmente un caos, un sinsentido. ¿Qué hacer ante semejante locura de los números? Vamos a hacer un ejercicio, ya que los diarios no nos informan y los científicos tampoco nos informan, vamos a hacer un ejercicio de autopercepción. Recuperamos la autopercepción, como dicen los yanquis. Vamos a volver a lo básico, vamos a volver a lo fundamental. Los invito a cada uno de ustedes que piensen en una persona pobre que conozcan y en una persona no pobre que conozcan. Ya, listo. 40 años para atrás en la historia argentina y piensen cómo han estado los dos. Yo les voy a hacer ese ejercicio conmigo mismo. Yo pertenecí siempre a la clase media alta, media alta, más tirando para alta, y en los últimos 40 años siempre tuve casa, cambiamos el auto, fuimos de vacaciones y yo y mis hermanos somos todos universitarios. Con gobiernos militares, con gobiernos radicales, con gobiernos peronistas, con De la Rúa, con Cristina y con Mauricio. Todo, siempre me pasó eso bien. Daniela, que es la chica que trabaja en casa, hace 40 años que no puede comprar su casa, que no va de vacaciones, su hijo dejó la secundaria y no sabe si va a poder seguir viviendo en la casa en la que vive, en gobiernos militares, radicales, peronistas, liberales, neoliberales, demás. Ese ejercicio de autopercepción a mí me indica que la famosa grieta que nos quieren hacer comer los medios no es tal. No es tal. Lo peor de este ejercicio de autopercepción es que yo sé que mis 3 hijas van a estar mejor de lo que yo estuve y Daniela sabe que sus hijos van a estar peor de lo que ella está.
Porque un dato que sí tenemos seguro, Eduardo, y vos después me lo vas a confirmar, es que la distribución del ingreso es cada vez más inequitativa. Cada vez los ricos tienen más dinero y los pobres tienen menos dinero. Los ricos están cada vez son menos y están cada vez mejor, y los pobres son cada vez más y están cada vez peor. Se alarga la brecha. Esta es la distribución del ingreso por deciles en Argentina para el tercer trimestre del año pasado, y se lee de dos formas. El 20% de la población más rica, o sea el decil 9 y el decil 10 juntos, concentran el 50% del ingreso, que probablemente sea bastante los que estamos acá. 50% del ingreso concentrado en el 20% más rico. Y se lee de otra forma también. El 10% más rico gana 26 veces más de lo que gana el 10% más pobre. O sea, la línea naranja es 26 veces más larga que la línea verdecita del final, que son los que menos ganan. ¿Eso está bien o está mal? Y no sé si está bien o está mal. Brasil tolera 40 veces la diferencia, Finlandia 7. Bebo. Entonces, esa grieta no es tal. La grieta es otra. La grieta es social y no es política. La grieta es entre los que anoche nos dimos una ducha de agua caliente y esta mañana desayunamos, y los que no. Los que no consiguen el turno al médico, no llega el bondi, no me anda el celular, me cortaron la luz y no sé dónde voy a dormir mañana porque no sé si paso una topadora por el asentamiento en el que estoy viviendo. Esa es la grieta. Entonces, esa es la verdadera grieta. Vamos a agregar ahora dos opciones a las opciones que tenían, y las opciones son, ya dijimos que el punto número 1, que los científicos y los diarios no nos mienten de mala fe, que cada uno ve la parte que puede o que está entrenado para ver, o la que quiere ver. Vamos a agregar dos opciones ahora, de esta ensalada de por qué no entendemos a la pobreza. Una es que no la entendemos, porque la pobreza está cambiando y nosotros nos quedamos atrás. Y la cuarta, que es donde yo tengo que salir corriendo, es que no nos importa la pobreza. A los argentinos no nos importa el sufrimiento del otro. Vamos a arrancar con la tercera, es que no entendemos la pobreza, y ahí por supuesto estoy haciendo una confesión de culpa, porque yo como especialista o como científico, en realidad corremos detrás del fenómeno, no lo entendemos. En los últimos 40 años, 50 años, cada década ha dejado su marca, su tipo de pobreza. Estas no son, una no reemplaza a la otra, sino que se acumulan como capas geológicas, van quedando acumuladas y van quedando todas en un mismo lugar. Ustedes pueden verlas ahí, y el que quiera preguntarme algo después de la charla puede preguntarme quiénes son los pobres invisibles o qué es el estallido de la pobreza. Cada década deja una capa geológica que se acumulan, y llegamos a hoy donde yo tengo este desarrollo teórico que es una taxonomía arbitraria, que son 8 formas de pobreza, que podían ser 12 o 14 o 6. Es una forma de agrupar, pero a todas estas pueden verse en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba y de cualquier gran urbe argentina. 8 formas de pobreza completamente distintas que requieren distinta definición, distinto tratamiento y distinto desde marco conceptual hasta políticas públicas completamente distintas, porque son de una naturaleza completamente distinta. Queda habilitado cada uno de ustedes, me puede hacer preguntas por la que le interese cuando termine la charla. Y acá llegamos al meollo de la presentación, que se llaman nuevas pobrezas, subrayadas las eses, en plural. La pobreza ya no es una, no es homogénea, esa pobreza que uno dice, es pobre, es la pobreza. Del mismo modo, seguimos con la analogía médica, que no hay una salud. No hay una salud, uno puede estar sano en algunos aspectos y enfermo en otros. Uno puede ser pobre en algunos aspectos y no ser pobre en otros. No hay una sola pobreza. Las pobrezas nuevas se agregan a estas pobrezas históricas que teníamos y se agregan estos fenómenos. ¿Qué está pasando? Las pobrezas que eran carencias materiales y carencias de servicios se suman ahora carencias simbólicas, de membresía, de participación. Ya no es una pobreza de clase media, clase alta, clase media, sino que es una pobreza de membresía. Cuando yo digo membresía es no poder participar en la vida política, económica, social, cultural, de esparcimiento de tu ciudad, de tu comunidad de referencia. Eso es una pobreza de membresía, no poder
no poder hacer. Era la pobreza que era homogénea, que sabíamos dónde estaba, que vivían en una villa y que eran funcionales porque eran reservorio de mano de obra para la industria o para el capitalismo, se vuelve heterogénea y disfuncional. Heterogénea porque estalla, porque se vuelve compleja, porque hoy en la villa ya no es la familia de trabajadores de los pobrecitos, papá, mamá, esperando recibir un trabajo, tener una casa, sino que ya hay extranjeros de todo tipo, hay un quiebre de la solidaridad intergeneracional, se desconocen los abuelos, los padres y los hijos, se desconocen entre ellos, sí, el fenómeno de la droga es pervasivo por todos lados, se cagan a tiro, como dijo Marcelo, y se vuelve disfuncional al resto de la sociedad que antes lo necesitamos y ahora nos están sobrando. Nos sobran los pobres. Porque cada vez, porque los sectores de la economía que son más pujantes son intensivos en tecnología o en capital financiero, pero no son intensivos en trabajo. No necesitamos trabajadores, no necesitamos ese reservorio de mano de obra que está allá en Villa Siburo, porque nuestras empresas cada vez producen más con menos trabajadores. Cuando yo empecé a hacer trabajo social por allá a principios de la década del 90, los principales padecimientos que había en la villa eran hambre, miedo y frío. Hoy esos siguen estando, pero se agregan como capas geológicas 3 sentimientos principales que hoy dominan las situaciones de pobreza, el empobrecido, que son la bronca, la frustración y el resentimiento. Los pobres tienen muchísimo resentimiento. Y con razón, porque laburan más horas de lo que laburamos nosotros, pagan los mismos impuestos que pagamos nosotros, si no más, y reciben mucho menos de lo que recibimos nosotros. Tener frustración, tener bronca, veo que Claudio mueve la cabeza, es lo que caracteriza a la pobreza de hoy. Para resumir esta filmina, que es lo más importante, lo que decimos es esto: antes ser pobre era no tener. Ahora, además de no tener, es no poder hacer. No poder ir al shopping. Al shopping que vas vos, yo no puedo ir. Y eso me da una bronca terrible. Les presento un nuevo sujeto social a todos los que estamos en el campo de lo social, que sabemos muchos acá en el campo de lo social. Estábamos acostumbrados a trabajar con sujetos que estaban debajo con expectativas de subir. Y ahora tenemos que trabajar con sujetos que están afuera sabiendo que no van a entrar. Es completamente distinto. Cuando uno está abajo con expectativa de subir, está esperando que le tiren una mano, una vivienda, un trabajo, una educación para agarrarse de eso y salir hacia arriba, movilidad social ascendente. Cuando uno está abajo sabiendo que no va a subir nunca, te tiran la mano, se la morde, le afana el reloj y le hace así. Hijo de puta. O les pegas 3 tiros por un celular. O ni siquiera por el celular. Para aquellos que tenemos más canas y usamos los refranes, todo esto de la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, muchachos, a 1/3 de los argentinos le hemos hecho perder la esperanza. No tienen esperanza. Y esa es una forma de pobreza. Michael Harrington, 1962, Pobreza en América, dijo: pobreza es ausencia de esperanzas. 1962, no es ningún invento, ¿no? Pobreza es ausencia de esperanzas. Entonces, si nosotros al 1/3 de la población pobre le quitamos los sueños, no nos van a dejar dormir. Pone alarma, múdate al country, anda a vacacionar a un resort exclusivo, no te van a dejar dormir, hermano, ni a vos ni a tus hijos. O sea, lo hagamos por amor o lo hagamos por conveniencia. Pero si les quitamos los sueños, no nos van a dejar dormir. Esto explica en gran parte, porque después de ver las 8 formas de pobreza, dije, no, eso de las 8 formas de pobreza es muy complicado, me voy a poner a estudiar la violencia. Me acerqué acá a Claudio Stampaglia, uno de los especialistas más importantes a nivel internacional en materia de seguridad ciudadana que está ahí, y me puse a ojear toda su cosa y digo, bueno, 8 formas de pobreza es muy complicado. Vamos a ver qué está pasando del otro lado, del lado de la violencia. Imagínense. Y acá es donde nosotros decimos, tenemos problemas sociales del siglo XXI, tenemos herramientas del siglo XX y tenemos mentalidad del siglo XIX para resolver estos problemas.
Vamos con la última hipótesis. No nos importa la pobreza. Y es verdad que no nos importa la pobreza. Cualquier medición de encuesta de opinión pública en Argentina te va a dar que la principal preocupación de los argentinos es... ¿Y la segunda? La tercera, la cuarta, servicios básicos, servicios menos esenciales, La preocupación por la pobreza aparece como en 11º lugar entre el 3 y 7% de personas raras como ustedes, que es capaz de venir un jueves a la mañana a sentarse a escuchar charlas. Ustedes son bichos raros, pertenecen a ese 3 o 7% que les interesa. El resto estamos votando con el miedo que nos roben el estéreo, con el bolsillo, como es evidentemente. Cuando el INDEC recuperó la capacidad de medición, me preguntaron a mí, me pidieron un artículo para el diario sobre el tercio de la población que era pobre. Y yo digo, ¿para qué queremos saber el tercio que era pobre? ¿Qué van a cambiar ustedes cuando yo le dé el dato preciso sobre la pobreza? ¿Qué conducta personal, institucional, corporativa van a cambiar ustedes cuando salgan hoy a la tarde de esta charla? ¿Para qué quieren saber cuántos pobres hay? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? Yo no pongo el acento. Pobreza no se estudia en la villa, muchachos. Pobreza se estudia en el Ministerio de Economía. Y no tenemos que poner el acento en el tercio que son pobres, sino en el resto del 2/3 que no nos importa. Nos importa, digo, en términos... Bueno, no, usted sí, bueno, usted los tengo que cuidar porque son los del 3 o 7% que sí les importa. A todo el 95% que no está afuera. No nos importa la pobreza. El resto de los 2/3 no tenemos corazón y eso implica el problema que estamos teniendo. Para finalizar, última filmina, 4 tips, como les gusta decir 4 tips. 1 para el corazón, 1 para el cerebro, 1 para las intenciones de fin de año y otro para las intenciones del día a día para usar en el día a día. El primero es abrir el corazón y parece cursi, es un poquito cursi el corazón también, pero tiene que ver con lo afectivo. Tengo un amigo que está por ahí también que dice que las cosas deben hacerse desde cierta emoción. No vamos a cambiar nada si no nos conectamos con la emoción inicial del dolor por el otro. Yo pregunto, ¿en qué momento un niño de 10 años comenzó a darnos miedo? Un niño pidiendo en la calle dejó de darnos empatía o dejó de darnos lástima y comenzó a darnos miedo. ¿En qué momento aprendimos esto de esconder la cartera, guardar el celular, pasar el semáforo en verde para no frenar? Toda esta tecnología del miedo que tenemos. ¿En qué momento nos pasó eso? Si no recuperamos el dolor en el corazón por el que sufre, ni siquiera arranquemos. Esa es la emoción, la emotividad de la cual debemos arrancar. El segundo tip tiene que ver con lo cognitivo, es el cerebro. Necesitamos desaprender todo lo que sabíamos sobre pobreza, hay que deconstruirlo, desaprenderlo y volver a aprender otra cosa distinta. Después les voy a mostrar, si tengo más tiempo, cuál es el artículo, un artículo cortito que a mí me cambió la cabeza, me cambió la vida académica y la vida personal, porque desaprendí y volví a aprender. Entre otras cosas, lo que necesitamos volver a aprender, y aquí sí les pido un esfuerzo de creatividad a todos los buenos cerebros que hay en este auditorio, necesitamos nuevas formas de solidaridad, necesitamos organizar de nuevo la solidaridad, pensarla de nuevo y organizar. Necesitamos tecnologías nuevas para el amor al prójimo, religiones. Nuevas tecnologías para el amor al prójimo. Necesitamos nuevas formas de distribución de la riqueza. Las formas clásicas siguen teniendo vigencia. Es importante la vivienda, súper importante la educación, el trabajo, pero cada vez más pierden su poder redistributivo. Siguen siendo importantes, pero pierden su nivel redistributivo. Tenemos que inventar nuevas formas de redistribuir. Hay que ser creativos, porque tenemos economías sin trabajo. Jeremy Rifkin, 1992, que estoy teniendo un número, dijo, se acabó, las economías van a crecer mucho sin necesidad de mano de obra. Necesitamos desaprender y volver a aprender. Necesitamos asumir responsabilidad por la justicia social. Yo quiero que cada uno de ustedes, hoy a la tarde, me mande un mail y me diga qué va a hacer mañana, qué va a empezar a hacer o qué va a seguir haciendo para esto de asumir una nueva justicia social. ¿Cuál es la justicia social? Bueno, es distinta de la justicia retributiva, que es el ojo por ojo. La justicia distributiva es la otra, la que a cada uno lo que necesita y a cada uno lo que pueda dar. La otra justicia es la punitiva, te castigo. Hay muchos tipos de justicia.
La justicia social es la que nos hace bien a todos, lo que es justo para todos. No es justo, no me puedo quedar tranquilo. Si todo lo que estamos acá estamos pensando y tratando de hacer nuestra reserva para las vacaciones en Brasil, y hay gente que no consigue un turno al médico y no sabe si su hijo va a dejar la secundaria o si vuelve esta noche a casa. No es justo. Y debe dolernos y debemos actuar sobre ese dolor, sobre esa emoción, no sobre la otra, sobre la relacionalidad. Y por último, hacer voluntariado. Vayan afuera y hagan, ayuden, sí, juguetes y todo, hagan voluntariado. Hagan acciones solidarias de todo tipo. Hagan como mi tía Liliana, que a los 80 años empezó a ir a ayudar a un comedor. Los dejo con esta reflexión. Este es un graffiti en la ciudad universitaria. Nadie libera a nadie. Nadie se libera individualmente. La liberación es una práctica colectiva. Gracias.